Aunque ustedes no lo crean, no es mucha la gente que tiene claro dónde sucedió el conflicto del Cenepa y en qué espacio de tiempo sucedió el conflicto del Cenepa entre el Perú y el Ecuador. Y no solamente, digamos, nuestros amigos extranjeros en la Argentina, en Chile, en el Brasil. Entonces, permítanme ser un poquito académico el día de hoy. En el espacio-tiempo, como si fuéramos Einstein, vamos a entender dónde, cómo y cuándo y hasta por qué sucedió el conflicto del Cenepa entre 1995 y 1998. Muy bien, y con la ayuda de Google Earth vamos a situarnos exactamente en el área donde sucedieron todos estos acontecimientos. Y de hecho tenemos que comenzar con esta aproximación hacia la costa norte del Perú, y por supuesto hacia la costa sur del Ecuador, donde el Perú y el Ecuador compartimos una larguísima frontera. Y de hecho esta frontera se definió con el protocolo de Río de Janeiro luego de la guerra entre el Perú y el Ecuador del año 1941. Esta larguísima frontera, al año de 1995, solamente quedaban 78 kilómetros por demarcar, es decir, 78 kilómetros por colocar los hitos finales de tal manera que quede absolutamente claro de qué parte pertenece a quién. Y en esta parte de la cordillera del Cóndor, que específicamente forma la cabecera del río Cenepa, es un lugar muy importante. Es un lugar que es la naciente de un río, que es el río Cenepa, que discurre de norte a sur y es afluente del río Marañón. Y como todos sabemos, el río Marañón es afluente del río Amazonas. Y déjenme decirles una cosa, el río Amazonas no es cualquier río, es el río más caudaloso del planeta Tierra. Es un río navegable que, teniendo acceso soberano a sus aguas, se puede unir, se puede transitar hacia el océano Atlántico. Es decir, que permite la comunicación entre dos océanos prácticamente. De la costa del Pacífico de Sudamérica hasta la costa atlántica de Sudamérica en el Brasil. Entonces ahí radica la importancia de este enclave, de este lugar que se conoce como la cabecera del río Cenepa. Como podemos ver, esta línea amarilla es la frontera entre el Perú y el Ecuador, que ya estaba definida en el protocolo de Río de Janeiro. Estas altas cumbres definen la frontera de esa manera tan particular. Es como una serpiente, como una S, ¿no? Que va por un lado hacia el Ecuador y después regresa hacia el Perú y finalmente se va hacia el este, ¿no? Y precisamente en esta zona sucedieron los combates entre fuerzas terrestres peruanas y ecuatorianas y también las fuerzas aéreas de ambos países. Y seguramente todos hemos escuchado nombres como Base Sur, Cueva de los Tallos, Tiwinsa, Trueno 1, Trueno 2, etcétera, donde sucedieron los combates entre la infantería del ejército peruano con apoyo de infantes de Marina, de FOES, de la Marina de Guerra del Perú, contra las fuerzas especiales del Ecuador y también, por supuesto, contra su infantería. Y apoyados cada uno por sus fuerzas aéreas en estos combates. Y de acuerdo a la versión ecuatoriana, el Perú estaba invadiendo un territorio. Esa es la tesis que ha difundido el Ecuador de una manera tan exitosa con su guerra informativa, que es la guerra que sí ganó, y que ha manipulado con una habilidad tan grande que ha hecho creer a la gente de que nosotros, es decir, el Perú invadió ese territorio. Cuando todos estos puntos que les estoy nombrando de Base Sur, Cueva de los Tallos y Tiwinsa, al día de hoy se encuentran en territorio peruano porque se encuentran en el lado sur de las altas cumbres de la cordillera del Cóndor. Es decir, lo que decía el protocolo de Río de Janeiro, que era territorio peruano, sigue siendo territorio peruano hasta el día de hoy. Y todos estos puntos, inclusive el famoso Tiwinsa, está en territorio peruano. Y permítame contarles una cosa, cuando las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen que hacer sus labores de desminado con Fuerzas Armadas del Perú, las Fuerzas Armadas del Ecuador piden autorización a la Cancillería del Perú para poder ingresar a Tiwinsa. Esto al día de hoy, junio del 2024. Es decir,
Las Fuerzas Armadas del Ecuador cursan una carta a la Cancillería peruana para solicitar la autorización, y el Perú autoriza, por supuesto, nunca se ha negado, ¿no?, de dejar ingresar tropas ecuatorianas para el desminado de las minas que ellos mismos plantaron. Y eso quiere decir que el dueño de casa es quien autoriza el ingreso a esa zona. Y para sustentar mi versión, yo les voy a dejar el enlace a un capítulo de un documental muy interesante que se llama El Renacer de Tiwinsa, que es justamente sobre las tareas de desminado. Y ahí dicen exactamente esto. El viaje en helicóptero ha terminado. Hemos volado menos de 15 minutos desde Gualaquiza en la provincia de Morona, Santiago. Atravesando cielo peruano llegamos a este pequeño espacio ecuatoriano que hoy está en Perú. La única forma de llegar es por aire, y Ecuador debe pedir un permiso especial por medio de Cancillería a las autoridades peruanas. El improvisado helipuerto tiene solo semanas de haber sido construido. Estamos en Tiwinsa y nos reciben 50 militares, la mitad ecuatorianos y la otra mitad peruanos. ¿Entendió, amigos? Creo que ahora sí queda sumamente claro de quién es el que ejerce soberanía sobre estos emplazamientos donde sucedieron estos combates en el año de 1995 y, por supuesto, al año de 1998 se ratificó el Protocolo de Río de Janeiro con el Acta de Brasilia. Entonces, con esto ya nos hemos ubicado en el espacio geográfico donde sucedieron estos hechos y que felizmente no se extendió a una guerra generalizada en la frontera con el Ecuador, que eso pudo haber sucedido en el año de 1998, en la que el Perú ya había superado una larga lista de deficiencias de los equipos militares heredados de varios gobiernos que descuidaron el mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Realmente desde el año 1995 a 1998 se repotenció a nuestras Fuerzas Armadas y estábamos mucho más que listos para iniciar una guerra total contra el Ecuador, que felizmente no sucedió. Y para eso también les dejamos un enlace a las declaraciones a ni más ni menos que el presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, que describe con muchísima claridad cómo era el escenario, cómo era el estado de ánimo entre nuestras Fuerzas Armadas y entre nuestros políticos a octubre del año de 1998. Y con eso me despido. Yo soy Einar Jiménez Troncoso desde la ciudad del Cusco en el Perú y estamos en el estudio Cusconet para servirles. Nos vemos. Chau, chau.